Monseñor, esas palabras me llenan de gozo, de alegría, saber que no se cae a mentiras. Un pastor se preocupa de las ovejas. Y Jesús, cuando nombró a Pedro pastor de la iglesia, le dio dos cosas, dos misiones. Si ustedes lo recuerdan en San Juan, en el capítulo 21, versículo 15, le dio dos misiones. Cuando le dijo por primera vez, Simón, ¿me aman más que esto? Y él le dijo, sí, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta. Apacentar significa llevar a buenos pastos. Y por segunda vez le dijo, ¿me amas? ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. La tarea del pastor, apacentar y cuidar. Y veo el Monseñor que tiene las dos cosas. Apacentar, darle el alimento a las ovejas, pero también cuidar. Y cuando él dice que han avanzado la secta, es verdad, porque nosotros, los pastores de la iglesia, nos hemos dedicado a apacentar, a alimentar, pero no a cuidar. Y ese es el problema. Entonces, si la alimentamos, viene el lobo y ¿cómo las encuentra? Gorditas. Porque no la cuidamos. Y se nos ha olvidado que eso es una doble tarea, apacentar y cuidar. Hermanos, lo vengo con mucha alegría a compartir y estoy muy feliz. El Monseñor le decía a los sacerdotes que como misionero de la misericordia, el Papa me ha enviado al mundo, he recorrido muchos lugares del mundo y es la primera vez en que encuentro una diócesis donde los sacerdotes estén tan preocupados por la formación del pueblo y el obispo tan claro y también preocupado en ejercer su ministerio de pastoreo y de cuidar las ovejas. Alabo y bendigo a Dios que me da esta experiencia de conocer a estos hermanos sacerdotes y bueno, y también conocerles a ustedes, porque dentro de donde he ido, la preocupación tan grande del obispo, que incluso me da la oportunidad de compartir con los seminaristas. Si mal no recuerdo, creo que es fuera de Venezuela, la única parte donde me han dado la oportunidad de compartir con los seminaristas. Porque ustedes son, pues, los futuros pastores de la iglesia. Antes de darle chance a preguntas y respuestas, yo no sé cuánto tiempo tengo para yo medirme en el tiempo, cuánto tiempo tenemos, más o menos, para yo medirme en el tiempo, o eso no tenemos límite, o cómo era. Bueno, yo tengo el tiempo disponible, el tiempo que sea. Bueno, entonces gracias. Muy gracias. Yo quiero comenzar entonces con ustedes. Luis me ayuda con la Biblia. Quiero comenzar leyendo Quiero comenzar leyendo San Lucas capítulo 5, del versículo 4 en adelante. Sí, San Lucas capítulo 5, versículo del 4 en adelante. San Lucas capítulo 5, del versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar.
Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. O sea, me quiero comenzar con esto porque es cuando Jesús agarra a unos hombres como ustedes que están en el seminario para hacerlos pescadores de hombres. ¿Y cómo comenzó la historia? Pues que él llega donde están esos pescadores, tienen ellos la experiencia, toda la experiencia de su vida pescando, ya están lavando las redes, ya están recogiendo las redes, no han pescado nada. Él comienza a predicar la palabra, ellos comienzan a escuchar la palabra igual que el pueblo que lo seguían, y de repente Jesús le dice: tiren las redes a la derecha. Pedro fue claro, tiene experiencia Pedro, hemos pecado toda la noche. En castellano significa: nosotros de eso sabemos dónde hay, sabemos cuánto hay, y ya no pecamos, no hay nada. Pero miren la palabra de Pedro: pero en tu nombre, por tu palabra, porque tú lo dices, tiraremos las redes. Y dice la Biblia que tiraron las redes y sacaron tantos peces que no se hundía casi la barca. ¿Qué nos enseña teológicamente la Sagrada Escritura? Que cuando usted y yo obedecemos la palabra de Jesús, cuando escuchamos su palabra y la obedecemos, entonces viene la pesca milagrosa. Pero que cuando usted y yo trabajamos sin obedecer la palabra del Señor, con nuestro propio hombro, con nuestra propia fuerza, pasamos toda la vida siendo seminaristas o toda la vida siendo cura y no tenemos una pesca milagrosa. Pero cuando Jesús ve que Pedro decide obedecer a su palabra, le dice: esta clase de gente es que yo quiero para mi trabajo. Todo aquel que obedece mi palabra, ese podrá ser un buen pescador de hombres. ¿Ven? Y de ahora en adelante te hago pescador de hombres. Solo y únicamente solo aquel que escuche la palabra del Señor, crea en su palabra, obedezca su palabra, podrá ser pescador de hombres. Ustedes seminaristas, ustedes van a ser los futuros sacerdotes, los pastores de la iglesia. Créanme, convencidos, sin lugar a duda, y ustedes mañana serán sacerdotes y lo van a comprobar o no. Ustedes no podrán pescar hombres para Dios si ustedes no les predican la palabra del Señor. Podrán tener a lo mejor grupos de gente que va a la iglesia, pero que busquen al Señor, que amen al Señor, que se entreguen al Señor con alma, corazón y vida. No lo podrán. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, San Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesús llama a los apóstoles, y ustedes lo van a observar cuando los llama y les da una misión. San Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesús subió al monte
y llamó a los que él quiso. A mí me llama la atención esa frasecita, llamó a los que él quiso. De modo que ustedes están aquí en el seminario. ¿Por qué están aquí? Porque Jesús los quiso llamar. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes imaginan que yo comience a decir ahorita, ¿qué? Y que nadie me esté llamando. Loco. Ahora, si yo escucho que todo, si yo digo, ¿qué? Es porque alguien me está. Si ustedes están aquí en el seminario, es porque alguien los llamó. Y ustedes están respondiendo a esa llamada. ¿Cómo lo llamó? Bueno, ¿recuerda cuando llamó a Samuel? Y Samuel pensaba que el que lo estaba llamando era el sacerdote. Él no sabía que era Dios que lo estaba llamando. Usted a lo mejor, ¿quién hizo que usted viniera al seminario? A lo mejor su párroco, a lo mejor su tía, a lo mejor su abuela, a lo mejor quién sabe quién. Y usted piensa que es esa persona que le llamó, el sacerdote Elí. Y no, es Dios quien te llama. Bueno, aquí dice la Biblia, Él llamó al que Él quiso. Y si Él llamó al que Él quiso, ¿qué significa en castellano? Que ustedes fueron llamados por Dios, pero eso no solamente eso. Si ustedes fueron llamados por Dios y Dios quiso llamarlo, esto significa que ustedes son muy importantes para Dios. Muy importantes. Son los elegidos del Señor. Porque llamó a los que Él quiso. Y que Dios haya colocado los ojos en ustedes, como puso los ojos en la Virgen María, es una dicha. No lo merecemos, pero Él puso los ojos en nosotros. Pero bien, llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Vamos a ver. Y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Dos cosas muy importantes. Uno, para que estuvieran con Él. ¿Sí lo saben? Que la tarea primordial que ustedes y yo tenemos es de estar con Él. Y dos, para enviarnos a predicar. Pregunto, ¿lo que a ustedes les venga en gana o lo que Él ha mandado? ¿Qué es lo que van a predicar? ¿Lo que a ustedes les parece o lo que Jesús enseñó? Fácil, lo que Él enseñó. Pero para predicar lo que Él enseñó, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber qué fue lo que Él enseñó, estudiar lo que Él enseñó, para nosotros predicar lo que Él enseñó. Pero primero observemos, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. En castellano significa un seminarista, un sacerdote. Que no tenga tiempo para la oración es un fracasado ya, espiritualmente. Puede ser ¿cómo se llama? Cuando trabaja un servidor, así como cualquier otro, una profesión. Sacerdocio es una profesión. Fracasó. Porque no tiene tiempo para orar. Y recuerda que le reclamó a los apóstoles allá en Mateo capítulo 26, versículo 40, cuando los llamó a orar y regresó y los encontró dormidos. Y le digo, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y yo me hago la pregunta, ¿será que ustedes también están dormidos como aquellos apóstoles? No me respondan. Pero entonces les pregunto, ¿en el día son capaces de orar aunque sea una hora? Seminarista, en serio, si usted no es capaz de sacar de su tiempo una hora para estar a solas con el Señor, usted es un seminarista, espiritualmente hablando, dormido. Y
Y Jesús lo reclama. ¿Qué seminarista? No ha podido orar conmigo ni siquiera una hora porque le da pereza, le da sueño. ¿Para qué lo llamó? Para estar con Él. Y si no estamos con Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo el tiempo. Observa. San Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a ir jugando con las dos. Lo llamó para estar con Él y para enviarnos a predicar. Vamos a jugar primero con lo llamó para estar con Él. Miremos el ejemplo. Llama a los seminaristas para estar con Él, aunque sea una hora al día. Seminaristas, si ustedes no hacen una hora al día de oración, Padre, una hora, eso es muchísimo. Por eso digo mínimo una hora. Si a usted le parece muchísimo, se montó en el autobús que no era. ¿Se equivocó? Y usted va a ser un sacerdote, pero no según el corazón de Cristo. Te podrá ser sacerdote, pero no según el querer de Cristo. A ver, escuchemos a San Lucas capítulo 10, versículo 38. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, miren la actitud de Marta, recibió al Señor en la casa. Ustedes también han recibido al Señor. Yo también he recibido al Señor y lo hemos recibido en la casa. Nos damos el lujo, el caché de haber recibido al Señor en la casa. Sí. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Observe una cosa, Marta invitó y recibió al Señor en su casa, pero no tuvo tiempo para estar con Él. ¿Para qué llamó a los discípulos? Para que estuvieran con Él. Marta recibe al Señor en la casa, pero no tuvo tiempo para estar con Él, porque estaba muy ocupada. Ustedes seminaristas, ustedes han recibido al Señor, sí, pero en el seminario están tan ocupados que no tienen tiempo para estar con Él. Grosería. Perdieron la visión para qué los llamó Cristo. Primero, para estar con Él. No se conformen como Marta, recibirnos en la casa y dejarlo abandonado. Aquí entre nos, no me respondan porque atrás está el obispo y el rector. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Jesús sacramentado? En serio. ¿Cuánto tiempo? Ahora yo llego y le digo, hola, amigo, hola, chiquito, ¿cómo estás? Amigo, y ya. ¿Así? Jesús lo llamó para estar con Él. María se sentó a los pies del Señor a perder tiempo. El seminarista debe perderle tiempo al Señor, entre comillas, porque ese tiempo es el mejor tiempo. Si usted no tiene tiempo para dedicarle al Señor, yo no sé qué hace en el seminario. En serio, yo no sé qué hace en el seminario. O está respondiendo, sí, está respondiendo el Señor, pero no está respondiendo como debe ser. ¿Está respondiendo mal? Sí. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por lo mucho que hacer. Ese es el seminarista que no tiene tiempo para visitar a Jesús sacramentado porque está absorbido, porque está tirando jerarquía e ideología. ¿Qué tiempo va a tener?
Yo también fui seminarista y en el seminario de San Cristóbal nos daban un horario, 5:30 de la mañana levantada hasta las 10 de la noche. Y ahí nos decían qué teníamos que hacer durante el día. Y no había una hora donde dijeran, de tal hora a tal hora, visita al Santísimo. De tal hora a tal hora, lectura de las Sagradas Escrituras. Lección divina o meditación de la palabra. Eso no existía. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo hagamos como María. En medio de tanto, usted y yo hagamos una acción. Yo quiero estar con Él. El Señor quiere que ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, lo ponga en práctica. Que usted sea el que tome la iniciativa, y no el seminario, de amar a Dios sobre todas las cosas. Que en el seminario hay muchas cosas importantes, pero que hay una que es la mejor. Oiga, dale. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte. La mejor parte. Que no le será quitada. Hoy, seminarista, yo vengo en el nombre del Señor Jesús como sacerdote del Dios Altísimo a decirle a ustedes que la mejor parte que nadie le podrá quitar en la vida es el tiempo que usted le dedique al Señor. Esa es la mejor parte. María escogió la mejor parte. Y yo quiero que usted la observe, le ponga la lupa, lo medite, lo reflexione y usted de ahora en adelante escoja la mejor parte. Pero dice la Biblia que el seminarista activo, que hace y hace y hace y no tiene tiempo para orar, cuando ve que otro le dedica tiempo a la oración, se queja. Es una Marta. Señor, ¿no te das cuenta que este sinvergüenza seminarista está perdiendo tiempo ahí? Y tantas cosas que hay que hacer en el seminario. Y Jesús dice: calma, calma. Esa es la mejor parte y nadie se la quitará. Lo llamó para que estuvieran con él. Y luego los llamó para enviarlos a predicar. ¿Y qué van a predicar? Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. ¿Qué es lo que Jesús quiere que vayamos a predicar? Ahí los envía a predicar. Y vamos a ver qué es lo que quiere que prediquemos. Vayan pues. Aquí está el envío. Vayan pues, los envió. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para eso son ustedes seminaristas, mañana sacerdotes. ¿Para qué? Para hacer que todos los pueblos sigan a Jesucristo, conozcan a Jesucristo, amen a Jesucristo, le sirvan, se entreguen a Jesucristo. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y da dos cosas importantes para ser discípulos de Cristo. Primero, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entre nos, que no nos escuchen los curas. Aquí entre nos, los curas están con los oídos. Nosotros los sacerdotes nos hemos conformado con la primera parte. Vaya pues, y hagan que todos los pueblos sean discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos. Entonces nos dedicamos solamente a bautizar, a ritos. Son importantes los ritos. Pero escuchen la segunda parte que no nos estamos dedicando. Dale. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Esa parte nos está haciendo falta a nosotros los sacerdotes. Y ustedes no pueden ser sacerdotes del futuro igual que nosotros. Tienen que ser mejor que nosotros.
Y ustedes tienen que decir, no solamente voy a bautizar, no solamente voy a celebrar la misa, no solamente voy a esto, también voy a predicar, porque dijo Jesús, vaya y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahí está el secreto. No vamos a predicar lo que a mí me venga en gana, lo que a mí me parece. No voy a predicar lo que dice el filósofo tal, el teólogo tal. Voy a predicar lo que Jesús dijo, punto. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Entonces ahí usted y yo somos profetas del Señor, apóstoles del Señor. Vamos a predicar lo que Él mandó. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Se nos ha olvidado que vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué vamos a predicar la palabra del Señor? Que lo diga San Lucas capítulo 8, versículo, si quieren lo leemos desde el 9 en adelante. Pues, ahorita regresamos al 9, lean mejor el 11, ahorita regresamos al 9. San Lucas capítulo 8, versículo 11 y luego regresamos al 9. Para que ustedes entiendan, ¿por qué tenemos que predicar la palabra del Señor? Vale. Aprendan lo que significa esta comparación. ¿Por qué dice aprendan? ¿Qué significa aprendan? Que no lo sabemos. Pero que tenemos que saberlo. Que se nos ha olvidado. Que a lo mejor una vez lo escuchamos, pero se nos olvidó. No lo hemos aprendido. Repítame. Aprendan. Aprendan, señorita. Debemos aprenderlo, saberlo de memoria. Aprendan otra vez. Aprendan lo que significa esta comparación. Aquí. Dale. La semilla La semilla del reino de los cielos. es la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es la semilla del reino? La palabra de Dios. Ustedes que son trabajadores del reino, la mies es mucha, los trabajadores pocos. ¿Qué es el trabajo? Sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? La semilla del reino. ¿Y cuál es la semilla del reino? La palabra de Dios. Y si ustedes y yo no leemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, no predicamos la palabra de Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Sembrando semilla de guanábana, semilla de naranja, pero no la semilla del reino de Dios. Entonces quedaremos curas para dar clase en una universidad, para hacer un capellán de no sé dónde, para hacer esto, para hacer aquello, pero nunca iremos a predicar la palabra de Dios, porque no nos hemos empapado de ella. Porque no hemos sido capaces de saber que la semilla que Dios ha depositado en tu mano y en mi mano para sembrar, y después agarrar más semilla y dársela a la gente, tome, aquí está la semilla del reino. Ese es el trabajo. El Señor nos ha puesto en nuestras manos una semilla para que la hagamos crecer, sembrarla y hacerla crecer, la semilla del reino. Es la palabra del Señor. Y eso es lo que ustedes y yo vamos a predicar. ¿Y qué pasa si no la predicamos? Si no la gustamos, si no la saboreamos. Creo que son las palabras más duras que yo he escuchado en las Sagradas Escrituras. Y las quiero compartir con ustedes para que no se lleven una sorpresa. Mateo 21, 28. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Si ustedes y yo no tomamos en cuenta la semilla del reino, que es la palabra de Dios, si no hacemos como Pedro, hemos trabajado todo el día, cansados estamos, pero si tú lo dices, en tu
hombre, por tu palabra tiraré las redes. Si no creemos en la palabra, si no aceptamos la palabra, oigan, queridos hermanos, lo que nos va a pasar a ustedes, seminaristas, y a mí, sacerdote, si no creemos en la palabra y si no predicamos la palabra. Oigan. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Díganme su parecer, seminaristas. Un hombre tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, un hombre. Se acercó al primero. Se acercó al primero. Para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Yo quiero que usted sea seminarista y después sea cura y hasta papa. Quiero que vaya a trabajar en mi viña. Y él le respondió, no quiero. No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Pero después se arrepintió y fue. Sí. Luego el padre se acercó al segundo. Y ese segundo puede ser usted. Y le mandó lo mismo. Y le mandó lo mismo. Quiero que sea seminarista, porque quiero que sea sacerdote, que vaya a trabajar, a sembrar la semilla del reino en medio del pueblo, a ser discípulos míos a todos los pueblos. Este respondió, Y este respondió, ya voy, Señor. ya voy, Señor, claro que sí, ser seminarista, ¡qué emoción! Ser cura, fantástico, ese es mi deseo, claro que sí, ya voy. Pero no fue. Ajá, Pero no fue. por tercera vez. Pero no fue. Ese es el peligro. Que usted esté en el seminario calentando silla, calentando banca y aprovechándose del seminario, pero realmente no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Ahora bien, Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? ¿cuál de los dos hizo lo que quería Dios? Ellos contestaron, Ellos contestaron, el primero. el primero. Entonces Jesús les dijo, Ahí viene el golpe más duro que yo he recibido en la Sagrada Escritura y que ustedes también lo pueden recibir. Dale. en verdad se los digo, En verdad les digo, señores seminaristas, en el camino al reino de los cielos, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. repítalo Luis, en verdad les digo, En verdad se los digo, en verdad se lo digo, aquí entre nos, en el camino al reino de los cielos, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. díganme si no es un golpe bajo, fuerte, muy fuerte, que después de ser seminarista y ser sacerdote, las prostitutas y los publicanos le ganan en el reino de los cielos. ¿Por qué? Paren la oreja, ¿por qué? Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Porque Juan vino a abrirle el camino derecho y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Se lo traduzco en castellano. Voy a traducirlo en castellano para que quedemos claros. Si ustedes seminaristas están en el seminario y no escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica, les aseguro que las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos, porque el día en que alguien les predique a ellos, ellos van a creer y se van a convertir, mientras que ustedes estarán todo el tiempo en el seminario creyendo que ya están convertidos, pero no leen la palabra ni la ponen en práctica y se engañaron y nunca se van a convertir. Qué triste
triste. Por eso los apóstoles tenían ideas claras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Los apóstoles tenían ideas claras sobre esto. Él llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar no lo que le venga en gana, sino la palabra del Señor. Pero ellos tenían las ideas muy claras. Y escuche cómo lo dice Hechos 6, 2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto, Otra vez, no es correcto, por tercera vez a la señorita, no es correcto no es correcto, que nosotros descuidemos la palabra de Dios. no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios Por hacernos cargo de este servicio. para hacernos cargo de otros servicios. Se lo traduzco en castellano. No es correcto que ustedes pasen en el seminario tanto tiempo, estoy en la teología, lean el pero que no lean la palabra de Dios. Eso no es correcto. Tuve un mal rato. Me fui con unos seminaristas y unos sacerdotes por allá en Venezuela. Fuimos a una actividad que había. Y una señora se emocionó cuando vio tantos seminaristas y tantos sacerdotes. La señora tenía bastante dinero antes de que llegara la Revolución Bonita, antes de que nos destruyeran. Y entonces la señora tenía bastante dinero y dijo: yo quiero hoy brindarle el almuerzo a los seminaristas y a los sacerdotes. Y éramos bastante. Pero somos bastante, no importa, yo estoy comprando, yo pago. Nos fuimos a agarrar con un restaurante. No, full, pues, con nosotros solos en el restaurante. Y hicimos una mesa redonda y compartimos bonito. Y los seminaristas comenzaron a hablar qué libros habían leído. Él me decía: yo leí Sócrates, el otro leyó Platón, el otro, bueno, todo eso, San Agustín, todo eso es demasiado. Y cada uno hablaba y cada vez aumentaba más. Yo me leí este y este, y este, y este. Y yo, pues yo no me había leído ninguno de esos. Y digo, la señora tampoco había leído ninguno de esos. Y digo a la señora: disculpe que me meta en la conversación de ustedes, pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes ya leyeron la Biblia? Digo, señorita, sí, yo ya me leí el Evangelio de San Mateo y el de San Marcos. Digo otro: bueno, yo me leí también el de San Lucas y el de San Juan. Digo otro: bueno, yo estoy comenzando a leer a San Mateo. Los otros se quedaron callados. Digo la señora: me sorprende que hayan leído tantos libros, pero que no hayan leído las Sagradas Escrituras. Me sorprende. Y eso que ustedes son los seminaristas, los futuros pastores de la iglesia. ¿Qué se espera de la iglesia? A mí me dio pena ajena. Todo el mundo guardó silencio hasta que llegó la comida y comimos en silencio. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuidado, hermano, cuidado, no pasa como aquellos hombres científicos que eran científicos y estaban muy ocupados, y resulta que una vez dijeron: vamos a descansar, vamos a tomar un poquito de aire, y se fueron al campo a tomar aire. Tenían que cruzar un río. ¿Y cómo cruzamos el río? En eso venía un pobre campesino en una canoita remando. Lo llamaron, viene el campesino, y le dice: ¿cuánto nos pasa para allá? Venga, yo lo paso, dice el campesino. Lo montó a los científicos, a los sabios, a los intelectuales. Y para entablar la conversación se montaron en la canoa, y entablar la conversación le dice uno al campesino: ¿usted ha escuchado hablar del que inventó las computadoras?
Y digo, ¿y qué es eso de computadora? ¿No sabe qué es la computadora? No sé. Digo, usted ha perdido la mitad de la vida. El campesino bajó la cabeza. Después, el otro dice, ¿usted ha escuchado hablar del hombre que fue a la luna por primera vez? Dice el campesino, hasta ahora me entero que alguien haya ido a la luna. No sé quién ha ido a la luna. Digo, nada, usted ha perdido la mitad de la vida. El campesino bajó la cabeza y siguió remando. Cuando iba a mitad del río, vino un remolino y agarró la canoa. Y el campesino vio que la canoa se iba a hundir y le dijo, ¿ustedes aprendieron a nadar? No, pues ustedes no perdieron la mitad de la vida, ustedes perdieron la vida completa porque esto se hundió. Seminarista, si ustedes no aprenden a leer las Sagradas Escrituras, pueden ser doctores, pueden tener el título de lo que usted sea, hasta monseñores, pero no me refiero a lo mismo, ¿no? Puede ser lo que sea, pero si ustedes no aprendieron a leer las Sagradas Escrituras, ustedes perdieron la vida completa. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Y no es nuevo, porque lo dijo fue Jesús el Señor. No es correcto. Repítalo, Luis. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Porque tenemos muchas cosas que hacer en el seminario y no tenemos tiempo para leer la palabra del Señor. Yo tampoco tenía tiempo, les voy a contar, yo tampoco tenía tiempo, yo también estuve en el seminario. Y yo tomé la decisión de leer las Sagradas Escrituras 1 hora al día, llueva, truene, me la pagué. Después almorzábamos, venía el servicio, y después del servicio, 1 hora muy dura, allá en Venezuela le dicen la hora del burro, no sé cómo le dicen ustedes, como le da mucho sueño. Y esa hora nadie lo aprovechaba. Porque los muchachos se quedaban dormidos, y yo decía, pues me pongo a leer al libroso, matar cualquier yo me muero de sueño. Voy a leer la Biblia. Pero para leer la Biblia, usted sabe cómo es la cosa, ¿no? Uno se sienta a leer la Biblia y el diablo le pasa la cola a uno de acá y usted y que el diablo le pasa la cola de acá, usted se queda dormido, haga la prueba para que vea. Y yo me quedaba dormido. Yo decía, pero no puede ser, ¿por qué no puedo leer la palabra de Dios? Ya sé. Me voy a pegar al diablo. Lo voy a pegar. Voy a leer la Biblia de rodillas. Y trae 1 hora estando de rodillas, ¿sabes que eso es difícil? Y entonces me dolían las rodillas. Y yo decía, muera Satanás, muera Satanás, muera Satanás, muera Satanás. Y comencé a leer la Biblia 1 hora. Y hermano, y comencé a agarrarle gusto, sabor. Pero, ¿sabe qué era lo difícil? Que tenía 5 compañeros que no sabían qué hacía yo a esa hora. Se subían por la puerta y miraban por la ventana y me miraban leyendo la Biblia. Entonces le daba furia. Y en vez de ponerse a estudiar o irse a menos a dormir, se ponían de acuerdo. Un rato uno, otro rato otro. Y agarraban la puerta de acuerdo. Todo está loco, 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 todo está loco. Yo decía, Dios mío, que se cansen ellos o me cansen yo. Mejor que se cansen ellos. Y se cansaban y se iban. Y yo seguía leyendo la palabra de Dios. Todo está loco, porque está leyendo la Biblia. Pero es que en las Sagradas Escrituras dice, no es correcto que abandonemos la palabra del Señor por otras cosas. Miren la conciencia que tenía, versículo 4. Que otros hagan lo que sea, pero nosotros, mientras que nosotros nos dedicaremos, seminaristas y sacerdotes, de lleno a la oración. A la oración, ¿para qué lo llamó? Para que estuviéramos con Él. Nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el trabajo que usted y yo debemos hacer.
Y cuando un seminarista se dedica a leer la palabra de Dios y después a predicar la palabra de Dios, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. A mí me gusta, como dice la Biblia, cuando Jesús mandó a los 72 discípulos a predicar. Y los reunió también y dijo, ¿cómo le fue? ¡Ah, Señor, magnífico! Mientras nosotros predicábamos, hasta los demonios salían. Y digo, eso sí es verdad. Yo miraba cómo Satanás, cuando ustedes predicaban, caía del cielo a la velocidad de un rayo. ¿Ustedes se imaginan que uno se caiga a esa altura al suelo? Que se caiga de la altura del techo al suelo. ¿Es pegador o no es pegador? Si se cae de la altura del cielo a la tierra, a esa altura se cae y a la velocidad del rayo, ¿se pega pasito o duro? Pues así se pega Satanás cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y la predicamos. Ese es el matracazo, ese es el golpe que se da a Satanás, según Jesús. Veía a Satanás caer del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo. Ándale, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a empaparnos de la palabra de Dios para darle al pueblo lo que el pueblo necesita. O si no, escuche el retrato hablado de Jesús de la parroquia suya de usted cuando usted se cura y usted no predique la palabra del Señor. San Marcos, capítulo 6, versículo 34. San Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Jesús vio toda aquella gente de la parroquia suya de usted, mañana sacerdote. Y sintió compasión. Y sintió compasión. ¿Por qué? Compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Porque estaban como ovejas sin pastor. Así estará mañana la parroquia suya de usted, si usted no ha leído la palabra del Señor y si no le predica la palabra del Señor. ¿Y cómo hizo Jesús para remediar eso? Porque el pueblo andaba como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo Jesús? Para que el pueblo al fin tuviese pastor. Paren la oreja. Y se puso a enseñarles largamente. Un pueblo anda como ovejas sin pastor cuando el sacerdote no les enseña la palabra de Dios largamente. Cuando no se le predica la palabra del Señor, el pueblo anda como ovejas sin pastor. Qué triste, qué triste. Ustedes deberíamos tomarnos en serio esto. A ver, seminaristas, hay una promesa en las Sagradas Escrituras para ustedes y para mí si llegamos a predicar la palabra del Señor. Se lo dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Promesa para los sacerdotes, para los presbíteros, para los ministros de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Hay una promesa que nadie nos puede quitar. Para los que se dedican a predicar la palabra del Señor. 17 en adelante. Los ancianos, que son buenos líderes. Los ancianos, ustedes saben que nos están refiriendo a los viejos, ¿no? A los presbíteros, a los dirigentes de la comunidad. Los presbíteros, los ancianos, que son buenos líderes. Que son buenos líderes, ¿eh? Los líderes de la comunidad. Mañana van a ser ustedes, esos líderes. Recibirán doble honor. Escuchen. Recibirán doble honor. Repítalo, dice. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor. Doble honor. Vamos a ver cuáles son los que recibirán doble honor. Doble paga por Dios. ¿Cuáles serán esos líderes? Para el honor. Honor y remuneración. Doble honor
y remuneración, doble paga. ¿Cuáles serán los seminaristas, futuros sacerdotes, que recibirán mañana por Dios doble honor y doble paga para la verdad? Sobre todo, los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Esos recibirán doble honor y doble paga. Y si usted es de aquellos que no aman la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios, ustedes no recibirán ningún honor y ninguna paga. Le ganarán en el reino de los cielos las prostitutas y los publicanos. Ustedes no es un juego. En esto no se juega. El Señor llamó a los apóstoles y los envió a los primeros para que estuvieran con Él. Segundo, para enviarles a predicar. Y no a predicar lo que quieran, a predicar la palabra del Señor. Y ustedes y yo, si no leemos la palabra del Señor, créanme, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer el ridículo. Vamos a hacer el ridículo. Y ese es un gran problema. Miren, si ustedes no cumplen, no escuchan la palabra de Dios, no la gustan, no la saborean, puede pasar un día, yo me ordené y el obispo me mandó de vicario con otro sacerdote que no tenía cocinera ni sirvienta. Llegué y me dijo, aquí la condición es el que llegue primero hace la comida. Y en la casa, yo soy campesino del campo, dijo uno, y mi papá machista, y no nos permitió entrar a la cocina, que la cocina es para las mujeres, y el campo. Y yo nunca aprendí a cocinar. Lo único que sé hacer es huevo frito y arepa. Más nada. Y dijo mi padre, aquí nos turnamos. El que llegue primero hace la comida. Nos íbamos a trabajar. En la mañana siempre lo hacía él. Íbamos a trabajar, a visitar los liceos, a la universidad. A las 12 íbamos llegando. Pero yo me escondía en una pared a esperar que el padre pasara. Cuando el padre pasaba, yo me hacía loco y me iba a traer. Y siempre él llegaba de primero y yo de último. Y él siempre hacía la comida. Un día el padre, yo no sé, sería que lo hizo por maldad, se quedó así por maldad. Era como la 1 de la tarde y yo no me había visto pasar el padre y yo estaba muerto de hambre y tenía que volver otra vez al trabajo. Y dije, ¿sería que el padre entró por la puerta de atrás? Eso fue. Y me fui y no había llegado el padre. Me asusté. ¿Qué hago? Yo no sé hacer comida. Usé la inteligencia. Llamé a mamá, estoy en un apuro, tengo que hacer comida, ¿qué hago? Digo, mamá, haga un arroz seco. Un arroz seco. Mamá, ¿por qué usted no me dice cómo se hace el arroz seco? Hágale un papel y un lápiz. Y agarró y él me empezó a dictar y yo copiar. Fácil ya. Prendí el fogón, monté la olla y monté el arroz. Listo. Eché agua, la cantidad de agua que ella me dijo, le eché. Y se me olvidó el papel, no abrí con ella. Me vine a revisar y el arroz estaba secándose y acá le eché más agua. Seguí haciendo mi trabajo, regresé, el arroz estaba secando, le eché más agua. Regresé y otra vez el arroz secando, le eché más agua. Y llegó el cura y dijo, ¡oh, qué bueno, está cocinando al fin! Le dije, sí, ¿qué está haciendo? Le dije, arroz seco. Digo, ¡ay, qué bueno! Vamos a ver cómo le está quedando el arroz seco. Me dio la cucharilla. ¿Qué arroz seco? Eso estaba no vuelto nada, eso estaba disuelto ese arroz. Digo, usted lo que está haciendo comida para perros. Y agarró y me botó la cocina. La primera comida que yo hice me la tiraron a los perros.
Y después yo me puse a meditar y yo dije, pero qué tonto que soy. Agarré el papel y mamá me había dicho qué cantidad de agua tenía que colocarle. Estaba escrito. Pero yo no lo leí. Pero yo no lo medité. Pero yo no lo practiqué. No observé eso. En las Sagradas Escrituras está escrito todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero usted y yo no tenemos tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Si usted lee lo que dice Juan 20:30, ¿para qué está escrito esto? Juan 20:30, ¿para qué está la Sagrada Escritura para nosotros? ¿Por qué Dios permitió que eso se escribiera? Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Muchas cosas hizo Jesús, muchas otras cosas hizo Jesús. Sí. Que no están escritas en este libro. No están escritas en este libro. Estas han sido escritas. Estas han sido escritas. Para que crean. ¿Para qué? Para que crean. Siga. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Para qué fueron escritas? Para que ustedes y yo creamos. Y al creer, tengamos vida. Por eso dice, la prostituta y los publicanos le ganarán el reino de los cielos. Porque ellos sí creyeron en la palabra y ustedes no. Ese es el problema. Estas fueron escritas para que usted y yo creamos. Ahora sí, antes de darle chance de preguntas y respuestas, ahora sí volvemos a San Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante. Y lo vamos a leer 9 y un poquito más. San Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó. Jesús les contestó. A ustedes A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios. Ay, qué maravilla, qué ricura. Ustedes y yo hemos sido elegidos como señoritos sacerdotes para conocer los misterios del reino de Dios. Sí. Mientras que a los demás Mientras que al chusma, mientras que a los demás, mientras que les llega en parábolas. les llegan palabras. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Sí. Aprendan lo que significa esta comparación. Dale. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino Lo que está a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, son los seminaristas que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. y la arranca de su corazón. Miren cuál es la finalidad del diablo. Que no quiere que ustedes lean la palabra, le da pereza, le da sueño o no tienen tiempo. ¿Por qué el diablo les arranca la palabra de Dios y no quiere que ustedes la lean? Óiganlo de las Sagradas Escrituras, del labio del mismo Jesús. Dale. Pues no quieren que crean y se salven. Pues el diablo no quiere que ustedes crean y se salven. ¿Para qué dijo Juan que se había sido escrito en las palabras de Dios? Para que creamos y tengamos vida. ¿Para qué el diablo le pone sueño, pereza? Para que ustedes no lean la Biblia, para que no crean ni se salven. Y vamos a leer en la última, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16.
Cuida la conducta. Otra vez. Cuida la A conducta. ver, señorita, yo le voy a dar este consejo. Yo le voy a dar este consejo. No es mío, es de la palabra de Dios. Pero se lo voy a repetir. Otra vez. Cuida tu conducta Cuida tu conducta. Siga. y tu enseñanza. No solamente la conducta. También cuida lo que va a enseñar. Recuerda, señorita, nadie da lo que no tiene. Cuida tu enseñanza. A lo mejor usted ya sabe de pastoral. Usted ya sabe de pastoral. Y a lo mejor usted ya comienza a enseñar. Cuida tu conducta, tu ejemplo. Pero cuida también, repítame, Tu enseñanza. tu enseñanza. Pare la oreja, ¿por qué tenemos que cuidar la conducta? ¿Y por qué tenemos que cuidar lo que enseñamos? Para asegurarnos lo que enseñamos, pare la oreja. Persevera sin desanimarte, Persevera sin desanimarte. pues actuando así, Actuando así, te salvarás a ti mismo. señorita, actuando así, dando buen ejemplo y cuidando lo que enseña, perseverando en eso sin desmayar, te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchen. y al pueblo que te escuche. Que en castellano significa que si no das buen ejemplo y no te preocupas por lo que enseña, ni te salvarás tú, la prostituta y los publicanos le ganarán el reino de los cielos, ni se salvarán los que te escuchen. Se cumplirá entonces si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hueco. Entonces, hermanos queridos, debemos tener presente nosotros esto. No lo olviden. No lo olviden. Todavía me queda chance para una última. Mire, señorita. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tienen que elegir los seminaristas, a Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito que tiene que elegir seminaristas para que sean presbíteros, para que sean los dirigentes de la comunidad. Pablo le dice cómo tiene que ser ese candidato, ese seminarista, ese presbítero. Escuche cómo dice Pablo a Tito 1:5. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades. En todas las ciudades va a colocar presbíteros para solucionar los problemas que hay en las comunidades. Sí, De acuerdo con mis instrucciones. de acuerdo con sus instrucciones. Dale. Deben ser hombres intachables. ¿Cómo? Deben ser hombres intachables. Ya. Se olvidó cómo. Deben ser hombres intachables. Primero tienen que ser hombres. Repito para que vean que sí están. Deben ser hombres intachables. Aquel que todavía no saben qué es, por favor, de rodillas te lo suplico, quiere hacer una obra de caridad a la iglesia y al mundo. Dígale al padre rector, padre, me duele una muela. No le diga que usted todavía no sabe qué es. Diga, me duele una muela y tengo que irme del seminario. No le diga que usted está confundido y no sabe si es hombre o mujer. Pero, por favor, por caridad, por amor a Dios, por amor a la iglesia, si algo tiene de bueno en tu corazón, eso poquitico de bueno, hazlo por caridad. Vete de seminario. Haces más bien yéndose que quedándose. Porque el candidato en primer lugar tiene que ser hombre. Repítame, sí, Luis. Deben ser hombres intachables. Y luego, ahí hay una lista.
Pero esa lista ahorita no la vamos a meditar, la pueden meditar en un retiro ustedes. Me voy al versículo 9. Dale al versículo 9. Que se atenga a la doctrina segura. El candidato, el seminarista, debe ser un hombre que se atenga a la doctrina segura. Debe conocer bien la doctrina de la Santa Madre Iglesia, para que después no invente. A la doctrina segura. Y esa doctrina segura no la vas a ver si no está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Porque entonces comenzará a vacilar, a tambalear. Yo tuve un sacerdote dominico, que el padre cáncer, me murió. Nos daba sacramentos. Y este no creía, yo creo que ni en la mamá de él. Y bueno, cuando hablaba del bautismo, hablaba de la confesión, hablaba de todo eso. Y nos hacía creer que eso no era nada. Y cuando hablaba de la confesión, decía, ya no sé por qué la gente confiesa. No sé por qué eso confesar. Un protestante más. Y entonces, yo le decía, pero padre, pero es que la Biblia, a mí qué me importa la Biblia ya pasó de moda. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y venía el examen y decía, bueno, viene el examen, pero el examen me tienen que responder como yo les enseñé. Y decía los amos, eso es con usted, pero voy a raspar. Y diga, que no me raspa. A que sigo raspa, que no me raspa. El examen. Háblenme sobre la confesión. Según las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios, dice que la confesión sí existe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y le ponían las siglas. Libro tal, capítulo tal, versículo tal. Y según mi profesor, que es un hombre mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos, y que no es Dios, dice que eso no es importante y que no deben confesar. Se mordía la lengua de rabia, pero no me podía hacer nada, porque yo le respondía según el profesor. Pero también le colocaba que decía la Biblia. Y nunca me pudo matar. Pero me da tristeza, me da dolor. El candidato tiene que ser que se atenga a la doctrina segura. Sí, porque si no va a hacer mucho daño. Después, cuando el obispo se dio cuenta que estaba enseñando eso, lo sacó del seminario. Dale. Y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Sea capaz de predicar la sana enseñanza. En castellano. Debe primero agarrarla para él y después ser capaz de enseñársela a otros. Sí. Y al mismo tiempo. Aquí, lo que decía el señor obispo. Y al mismo tiempo. Que sepa rebatir. Que sepa qué. Rebatir. Rebatir. Suena bonito, no sé qué es la, pero suena bonito. Rebatir. A lo que ataca. Debe conocer la sana doctrina, pero también debe saber que hay personas que van a atacar la sana doctrina. Y el candidato, el seminarista, debe estar preparado para decirle a los que atacan la sana doctrina, esto no es así, esto es así, así y así. Eso se llama rebatir. No sé si ustedes recuerdan a Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Si lo recuerdan, no me cuando eso. La primera tentación, que esa piedra se convierta en pan. Jesús dijo, está escrito. ¿Cómo lo estoy dando? Con la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Les digo, que no digo teológicamente, pero todo lo castellano. No solo de pan viven los seminaristas,
del seminario El Buen Pastor de Colombia, de Ocaña, de Colombia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad que sí, seminaristas? No solo de pan, ¿verdad? Jesús dijo, no solo de pan deben vivir los seminaristas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los seminaristas viven solamente de pan, porque la Biblia ni la leen. Ustedes no, los de otros seminarios, ustedes no la leen. Ajá. La segunda tentación, cuando Jesús vence esta tentación, el diablo dice, como que es muy conocedor de las Escrituras. Vamos a ver si es verdad. Y el diablo se trajo la Biblia, agarró la Biblia. Y llegó y le dijo a Jesús, vengo a predicarle la palabra de Jehová. El Salmo 91 dice, si eres el Hijo de Dios, te tirarás de allí los ángeles te llevarán en las manos para que no tropieces sobre piedra alguna. Él estaba predicando el Salmo 91. Y Jesús nos dijo, puesto que Satanás trae la Biblia, vamos a dejarlo tranquilo. Porque la Biblia no se hizo para pelear. Yo mejor me voy. Quédese, esté tranquilo, don Satanás, no hay ningún problema. No. Jesús le dijo, ¿qué cree? ¿Que no le voy a rebatir? Claro que sí. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta por qué Pablo le dice a Tito que hay que rebatir? ¿Qué nos está diciendo Mateo del capítulo 4, versículo 4 adelante con las tentaciones? Escuche, teológicamente, ¿qué significa? Que si Jesucristo, siendo Dios, fue tentado por el diablo con las sagradas Escrituras, no va a ser tentado usted, seminarista. No voy a ser tentado yo, cura, por el diablo con las sagradas Escrituras. Si a Jesucristo vino Satanás mismo en persona a predicarle la Escritura de otra manera, ¿a usted no le va a llegar una persona a predicarle la Sagrada Escritura de otra manera? Si eso lo hizo con Cristo, ¿usted cree que usted se va a escapar? Y si la Biblia dice que usted y yo no nos vamos a escapar de que vengan a predicarnos la Biblia de otra manera, entonces ¿por qué no nos preparamos para rebatir? Felicito, agradezco como el Señor por darme la oportunidad, y a los sacerdotes también, de compartir con ustedes. Porque si ustedes se preparan, hermanos, para rebatirme a los hermanos separados, pero sí, con amor, con cariño, como lo dice Pedro, 1 Pedro 3:15, como lo dice San Pedro, con amor, con cariño, con respeto, son nuestros hermanos, pero hay que rebatirle con la palabra del Señor. No podemos quedarnos callados. Dale. Sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos, seminaristas, para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Tienen que estar preparados para dar una respuesta a quien le pida. ¿Por qué esto? ¿Por qué le siga? Pero háganlo con sencillez. Y con deferencia. No sé qué era esta mujer. Deferencia. Como con respeto, sí. Pongámoslo así, de esta manera te lo voy a en el diccionario. Dale. Sabiendo que tienen la conciencia limpia. Sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Acaban de oír que si ustedes y yo nos mantenemos como debe ser, damos respuesta a esas personas. Ellos nos acusan, ellos nos calumnian, pero después cuando ustedes y yo demos respuesta, ellos mismos se van a dar cuenta que los que están equivocados son ellos.
Continuamos entonces con Tito 1:10. O del 9 otra vez en adelante. Porque hay muchos espíritus rebeldes Ni siquiera otra vez en el 9. que se atengan a la sana doctrina, a la doctrina segura, y ser capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Sí, escúchelo también. Porque hay muchos espíritus rebeldes. Hay muchos espíritus rebeldes. El espíritu que ilumina a los testigos de Jehová. El espíritu que ilumina a los pentecostales unidos. A los adventistas. Muchos espíritus rebeldes. Sigan. Charlatanes y engañadores. Charlatanes y engañadores que andan engañando a las ovejas que ustedes van a ser pastores. Sigan. Sobre todo entre los de origen judío. No solamente los de origen judío, sobre todo. No solamente. Sigan. Hay que taparles la boca. Repítalo. Hay que taparles la boca. Por tercera vez. Hay que taparles la boca. Hay que taparle la boca. Vean los videos que tengo por YouTube. Allá llegó en Paraguay un pastor que estaba dando la enseñanza, llegó un pastor y me dice que él fue seminarista. Y que era doctor en teología. Y le dijo, y quiero hablar con usted, pero públicamente. Le dije, así que me gusta. 35 años, dijo padre. 35 años de ser pastor. Y le dije, así que me gusta, vamos. Y comenzamos a compartir. Todo bien, con respeto y con amor. Pero hay que taparle la boca. Vean el video después. Y ahí me llegaron 4 más de otra iglesia. Vamos, ¿verdad? Hay que taparle la boca. Después me llegó otro pastor, que es uno de los pastores que nos hablamos allá de Paraguay, que tenía a los sacerdotes amedrentados. Iba a arrestar a los curas. Pero yo no sabía. A mí no me habían dicho nada. Y cuando me llegó el hombre, pues yo lo entendí pensando que era un pastor buena gente, cardíaco, que parece Luis Donald Franz. Y comenzamos a dialogar, a compartir, le voy diciendo las cositas. Veo, tengo que irme, porque tengo una enseñanza, ¿no? Y le dije, pues vamos para allá, vamos todos para allá, y así seguimos compartiendo. Yo no. Ven a Estados Unidos, ahorita estaba en Estados Unidos, y un pastor que iba a debatir conmigo. Él le dije, vaya, y llegó con el pastor, el apóstol y el no sé qué, después de varios años. Llegaron. Habían quedado a las 6 de la tarde. Y como no llegaron, yo comencé. Pero ellos llegaron y yo no había terminado la enseñanza para poder hablar con ellos. Y me puse a terminar la enseñanza. Cuando terminé le dije, ahora sí, pase para acá, vamos a Dios, nosotros desde aquí. Le digo, no haga pregunta. Hizo pregunta a uno de ellos y el pastor, nada, agarró y se fue. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, hay que taparles la boca. Y observen ustedes que nunca yo los trato mal. ¡Nunca! Porque son nuestros hermanos. Grábense esto, son nuestros hermanos. Los engañaron. ¿Qué culpa tienen ellos? Los engañaron. Nadie les ha aclarado. ¿Por qué tratarlos mal? Hay que decirle la verdad con autoridad. No hay que aplaudirles. Porque no dice la iglesia que entre las obras de caridad hay 3 parecidas. Enseñar al que no
corregir y darle un buen consejo son obras de caridad que todos las practicamos. ¿Acaso no recuerdan ustedes Jesús cuando le dijo en Marcos 16:15, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura? Díganme si ahí no estaban metidos los protestantes. A toda criatura, o los protestantes no son criaturas de Dios. ¿Cuándo ustedes se comienzan a preparar para predicar en los evangelios? Yo, cuando era seminarista, el rector del seminario mío, no me encanta, me decía cuando íbamos a ir de pastoral, bueno, van a ir a pastoral, pero ya saben, no vayan a perder tiempo en la casa de los evangelios. Ay, no, vayan a perder tiempo. Además, se acompañaban con alguna viejita de esas que conocen la casa de la gente. Y ellos le dirán dónde son los médicos. Y la viejita ya la tenían a maestrar a los otros seminaristas que ya habían ido antes. Yo le venía a los médicos muchísimo, porque no había estudiado las escrituras. Y cuando llegaba, desde como 3 meses antes, me ponía a orarle a Dios, Señor, que no me encuentre con ningún evangélico. Que no me encuentre con ningún evangélico. ¿Por qué me voy a decir? Y si me hace pasar una pena delante de la gente, Dios mío, santo. Llegaba y había una señora siempre que nos atendía. Vamos. Aparte, ahí son evangélicos, ¿para qué vamos a entrar ahí? Si ahí pero vamos a perder tiempo. Claro, vamos a perder tiempo, mejor vamos a otro lado. Ahí vamos a perder tiempo, vamos a otro lado. Las tiras me temblaban las piernas. Después que ya comencé a estudiar y a prepararme, me decían, ahí son evangélicos, ellos son los que más necesitan, vamos allá. Esa es la oveja descarriada que hay que buscar. No dice, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. El bueno. Ustedes y yo somos buenos, no sé. Vamos a buscar la oveja perdida. Eso dice, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la una que se le ha perdido. A ustedes y a mí se nos perdieron 99 y nos quedamos con la una y yo lo vamos a buscar a 99. Repita lo que dice. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparle la boca. Hay que taparle la boca. Pues enseñan en forma muy interesada. Muy interesada, quiten el tiempo a los protestantes y se acaban. Los pastores se acaban. Digan. Cosas que no convienen. Cosas que no convienen. Y desconciertan a familias enteras. Y destruyen a familias enteras que están divididas por las sectas. Sí. Fue precisamente. Pasa el 13. Están leyendo el. Sí, están leyendo el pase al 13. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Por eso, repréndelos con firmeza. Otra vez. Por eso, repréndelos con firmeza. Repréndelos con firmeza. Sí. Para mantenerlos en una fe sana. Para mantenerlos en una fe sana, a que Jesucristo dejó dentro de la iglesia. Sí. Y que no hagan caso de las fábulas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. De gente que da la espalda a la verdad. Hermanos queridos, con la experiencia que tengo yo trabajando con hermanos separados, todos estos hermanos han sido engañados. Le dan la espalda a la verdad porque les metieron mentiras y le hicieron creer que 2 más 2 eran 5. Y así andan predicando. 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un seminarista o llegue un cura y le diga, no, 2 más 2 son 4. No, son 5. Se lo puedo comprobar. Aquí hay 2 manzanas, cuéntela. 1 y 2. Aquí hay 2 manzanas, cuéntela. 1 y 2. Una a la hora. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4. ¿Ven que 2 más 2 son 4? Entonces ahí cuando la gente se convierte. Estos solo han visto convertirse en pueblos enteros. Tuve una experiencia en Venezuela
en Portuguesa, una diócesis de Venezuela. Era vecina de Barinas, donde yo trabajaba, mi obispo de Barinas, bueno, el obispo de San Cristóbal, de Táchira, me mandó de misionero a Barinas. Y en Barinas el obispo me puso encargado de la pastoral bíblica y comencé a trabajar con pastoral bíblica, pero no teníamos material. El material era de la diócesis de Portuguesa, que era la vecina. Y el obispo era un amante de las Sagradas Escrituras. Un pastor, amante de las Sagradas Escrituras. Y él mismo hizo un curso de Biblia elemental. Fantástico, maravilloso. Y mi obispo dijo, vamos a trabajar con eso. Yo le dije, muy bien. Me puse a leerlo, fantástico, pero no tenía nada de apologética. Y dije, pero entonces doy el curso del obispo y le agrego la apologética. Cuando el obispo de Portuguesa se dio cuenta, él odiaba la apologética. Porque le habían dicho que la apologética era pelear con los evangelios. Llamó a mi obispo y le dijo, ni un libro más le vendo si el cura sigue enseñando apologética. Llegó mi obispo y me dice, mire, usted sabe, el obispo no nos va a vender más libros. No debe enseñar más apologética. Le dije, ay, señor, me está exigiendo algo muy grande. Yo no puedo. Hagamos una cosa, le entrego la pastoral bíblica, désela a otro sacerdote y no pasa nada. Digo, no, siga trabajando, no importa, venda la apologética. No importa que no nos vendan el libro, le sacamos copia. Y así le sirve, le sacamos copia. Entonces el obispo de al lado, él hacía retiros hasta con 1000 personas. Era demasiado, era un hombre de admirar, pero no quería nada con la política. Enseñó a los católicos a leer la Biblia, le enseñó un amor por la Biblia increíble, fantástico, de admirar, nunca lo había visto. Pero no le enseñó la apologética. Y un día el padre Ospino, una de las parroquias de ahí, me llamó llorando, literalmente llorando. Padre, todos los grupos de apostolado que tuvieron Biblia con el obispo se nos metieron evangélicos. Vino un pastor y miró que tenían mucha sed de la palabra, que conocían la palabra y se lo llevó todos evangélicos. Y ahora me quedé yo solo en la parroquia. Hasta los músicos, hasta los catequistas, todos se fueron. Y, padre, ¿qué? Digo, ¿será que usted puede venir? Le dije, el obispo no va a querer. Digo, yo lo traigo escondidas. Yo me hago responsable de lo que pasa. Le dije, si te me llevo escondidas y me libre de que el obispo me meta en golpe, yo voy. Y me fui. Le dije, Dios, ¿y será que puedo invitar a todos? Le dije, ¿será que puedo invitar a los pastores? Invite a los pastores. Claro, invítelos. Los pastores habían pescado a toda esa gente de la parroquia. 3 días, viernes, sábado y domingo. Me fui. Llevaba a toda la gente en un campo grande. Y llegaron los pastores. Estaban seguros porque habían conquistado a la gente. Habían ya los dirigentes de la renovación carismática, los cursillistas, legionarios y todo. Gente que sabía y se lo llevaron. ¿Y cómo estaban? Ya le bueno, vamos a debatir. Te pregunta, yo respondo, yo pregunto y usted responde. Y comenzamos a esperar. Vamos el viernes. El sábado volvieron. El sábado toda la gente volvió a la iglesia católica. Y los pastores se fueron. El domingo celebramos la misa con todos los evangélicos que volvieron a la iglesia y hicimos profesar otra vez la fe y lo recibimos otra vez dentro de la iglesia. Y decía el Padre, alabado sea Dios. Yo sabía que podía, pero si no se le da apologética a los hermanos, se le da pura Biblia, y a los católicos no se le da apologética, no se les inyecta contra los protestantes. Y son carnada fácil. Son ovejas que se alimentan, pero que no se cuidan.
Y entonces viene el lobo, les encuentra gorditas y se las lleva y le sacan la lana. Bien, vamos a ver, ahora sí, vamos a darle chance de preguntas y respuestas. Miren, muchachos. Vamos a ver. Oh, me parece excelente. A tomarnos un poco de café. Vamos a tomarnos un café, 5 minutos comerciales y ya regresamos. Tengan sus preguntas.